Hay una mentira que muchos creen sin cuestionarla. Piensan que encontrarán la paz cuando todo esté perfecto, cuando el ruido externo cese, cuando nadie les exija nada y finalmente puedan descansar. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Puedes estar en las vacaciones más caras, con tu cuenta bancaria llena, sin obligaciones ni presiones, y aún así sentir que tu mente colapsa por dentro. Porque la tranquilidad real no nace de las circunstancias perfectas, nace de la estructura interna que has construido para enfrentar cualquier tormenta. Esa estructura no se destruye de la noche a la mañana. Se desmorona en silencio, casi imperceptiblemente. Una molestia que regresa como un fantasma, una palabra que no puedes digerir, una tensión que crece sin advertencia. Y un día despiertas a la realidad más dura. No es el mundo el que te arranca de tu centro, es tu propia mente que dejó de defenderse. Pero hay esperanza. Existe un camino de regreso, existen actitudes concretas que pueden blindar tu serenidad. No son trucos mágicos ni soluciones instantáneas. Son hábitos estoicos, herramientas prácticas y profundas que transforman tu manera de reaccionar, de interpretar y de existir. Todo comienza con una decisión fundamental: actuar con firmeza, como quien ya comprendió que la verdadera paz no se suplica, se construye ladrillo a ladrillo. Visualiza esta escena con claridad. Estás atrapado en medio del tráfico. El reloj corre en tu contra. Tu teléfono no deja de vibrar y cada segundo parece diseñado específicamente para hacerte perder el control. Tu mente ya despertó en modo pánico, intentando resolver problemas que ni siquiera existen todavía. Y entonces, como si el universo te estuviera probando, un conductor se atraviesa brutalmente en tu carril y tiene el descaro de tocar la bocina como si tú fueras el culpable. En ese instante, algo dentro de ti exige venganza. La rabia sube como lava ardiente, quemando todo a su paso, y el impulso es cristalino: responder con la misma violencia, demostrar que no te van a faltar el respeto. Pero precisamente ahí se traza la línea divisoria entre dos tipos de personas: los que viven a merced del caos exterior y los que aprendieron a protegerse desde el interior. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos: no son las cosas las que nos alteran, sino el juicio que formamos sobre ellas. La situación es neutra como el agua. Lo que la convierte en veneno o en medicina es el lente con el que decides mirarla. Puedes interpretarlo como una agresión personal y convertirte en un campo de batalla andante, o puedes hacer algo que pocos tienen el valor de hacer: detenerte en seco. Respirar antes de reaccionar no es cobardía, es resistencia pura. Es como si al inhalar profundamente levantaras un muro invisible entre tú y el desorden, declarando con firmeza: aquí dentro soy yo quien gobierna. Esa pausa microscópica es una elección consciente, y las elecciones conscientes escriben destinos. Respirar altera el ritmo cardíaco, suaviza el tono de voz, redirige el curso de toda la conversación. Respirar no es simplemente absorber oxígeno, es inteligencia emocional manifestada. En esos breves segundos que respiras, conquistas tiempo, y el tiempo es el mayor poder que existe. Tiempo para analizar, para poner las cosas en perspectiva, para decidir quién quieres ser. Y es precisamente en ese intervalo diminuto donde vive la libertad auténtica, la libertad de no transformarte en un reflejo de quien te lastimó. La próxima vez que sientas que tu sangre hierve, establece un pacto sagrado contigo mismo. Antes de pronunciar una sola palabra, antes de hacer cualquier gesto o tomar cualquier decisión, inhala lentamente. Retén el aire unos segundos y exhala con plena conciencia. Permite que el aire fluya exactamente donde la ira quiere establecer su campamento. Porque la madurez emocional verdadera nace justo ahí, en ese espacio invisible que existe entre el estímulo que recibes y la respuesta que eliges dar. Entrena este músculo.
Convierte la respiración consciente en tu primera línea de defensa. Quien respira antes de actuar, vive después sin el peso aplastante del arrepentimiento. Pero controlar la reacción inicial es solo el comienzo del viaje. También necesitas dominar el arte de observar sin absorber. Seguramente te ha pasado. De repente te descubres rumiando una frase que alguien dijo hace horas. No fue un ataque directo. Quizás ni siquiera fue deliberado, pero había algo en el tono, en las palabras no pronunciadas, que se clavó en tu mente como una astilla. Y aunque la conversación terminó hace tiempo, esa palabra sigue ahí, rebotando en las paredes de tu cabeza como un eco torturador. Intentas continuar con tu día normalmente, pero tu mente regresa una y otra vez a ese momento, fabricando respuestas que nunca darás, imaginando defensas que llegaron demasiado tarde, tratando desesperadamente de entender por qué algo tan pequeño dolió tanto. Sin darte cuenta, permitiste que un comentario externo se convirtiera en una tormenta interna. Eso sucede cuando dejamos de ser observadores y nos convertimos en esponjas emocionales. Cuando no tratamos una provocación como lo que realmente es, algo ajeno a nosotros, y le abrimos las puertas de nuestra casa mental como si tuviera derecho a quedarse. Pero no lo tiene, y nunca lo tuvo. Epicteto nos advirtió sobre esto con palabras que deberían estar grabadas en piedra. Si alguien intenta lastimarte, es tu propio juicio el que fabrica la herida. No es lo que dicen lo que te daña, es lo que tú decides creer sobre lo que dijeron. La ofensa no tiene llave propia para entrar, eres tú quien le abre la puerta. Tu mente debería funcionar como una casa impecablemente cuidada, limpia, protegida, serena en su interior. Nunca permitirías que un desconocido entrara con barro en los zapatos. Jamás dejarías que alguien gritara en medio de tu sala de estar. Entonces, ¿por qué permites que palabras empapadas en desprecio, sarcasmo o juicio deambulen libremente por tus pensamientos más íntimos? La madurez emocional genuina vive en la capacidad de escuchar sin contaminarte, de presenciar una actitud agresiva y comprender que revela mucho más sobre el caos interno del otro que sobre tu valor. Se trata de mantener tu núcleo intacto incluso cuando todo parece conspirar para desestabilizarte. La próxima vez que alguien te lance una crítica vacía, una broma cruel, disfrazada de humor, o un comentario sin la menor sensibilidad, visualízalo como un objeto lanzado contra un muro de piedra. Puede chocar, puede generar ruido, pero solo penetra si el muro tiene grietas. Por eso debes fortalecer tu barrera interna para evitar que lo que viene del exterior redefina quién eres por dentro. Puedes escucharlo todo y absorber únicamente lo que te nutre. Puedes observar sin cargar el peso. Puedes percibir sin reaccionar automáticamente. Y cuando domines este arte, descubrirás algo revolucionario. El silencio estratégico muchas veces posee más fuerza que 1000 palabras de contraataque. Algunas batallas no comienzan por diferencias ideológicas reales, comienzan porque un ego se sintió amenazado. A veces basta una palabra mal elegida, una mirada interpretada de forma equivocada o incluso un silencio que se malinterpreta como ofensa. En cuestión de segundos, lo que era un simple malentendido se transforma en una guerra campal. Y cuando finalmente recuperas la lucidez, ya estás en medio de un conflicto cuyo origen ni siquiera recuerdas. Así es como dilapidamos energía vital en fricciones sin valor, en peleas que no nos enseñan absolutamente nada, que no nos transforman en mejores versiones de nosotros mismos y que al final solo nos dejan exhaustos y frustrados. Porque en el fragor del combate verbal nadie escucha realmente, nadie busca comprender, todos simplemente quieren proclamarse vencedores. ¿Pero vencedores de qué? Exactamente. Marco Aurelio,
emperador y filósofo, lo expresó con una sabiduría nacida de la experiencia. Evita las disputas fútiles porque desvían al alma de su camino verdadero. Y él sabía perfectamente de qué hablaba. Porque cuando te enredas en una discusión sin sentido, incluso si logras tener la última palabra, pierdes cosas invisibles, pero invaluables. Pierdes tiempo que nunca recuperarás. Pierdes paz que tarda en regresar. Y pierdes enfoque en lo que realmente importa. Y en ocasiones, lo más grave de todo, pierdes el respeto hacia ti mismo. Es fácil dejarse arrastrar por la corriente, responder al ataque, entrar en el juego y empeñarse en tener la razón. Pero eso solo demuestra que todavía estás siendo gobernado por impulsos primitivos. Lo verdaderamente difícil es dar un paso atrás, observar la situación desde la distancia, respirar profundamente y preguntarte con honestidad brutal, si gano esta discusión, ¿qué gano realmente? En la inmensa mayoría de los casos, la respuesta es devastadoramente simple. Nada. No existe ningún trofeo esperándote al final del conflicto verbal, solo desgaste emocional y energético. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Puedes elegir el silencio consciente, no como una huida cobarde, sino como protección sabia, no como debilidad, sino como dominio absoluto de ti mismo. Rechazar la invitación al caos es un acto de poder interior auténtico. Es decirte a ti mismo con convicción inquebrantable que tu tiempo, tu energía y tu paz no están en oferta, que no tienes que demostrarle tu valor a nadie, que tu evolución personal vale infinitamente más que tener la razón en una discusión estéril y que algunas batallas se ganan precisamente en el momento en que decides no pelearlas. A veces, lo que te destruye por dentro no es el acontecimiento en sí, sino el significado que tu mente le asignó. Experimentas una crítica, recibes un comentario frío, te sorprende una actitud inesperada, y en el instante siguiente, tu mente construye toda una narrativa, no solo sobre lo que sucedió, sino sobre tu valor como persona, sobre tus capacidades, sobre tu lugar en el mundo. Esa crítica se convirtió en una sentencia judicial. Esa frase se transformó en un retrato distorsionado de tu identidad. Ese momento se convirtió en un espejo deformante de quien crees ser. Así funciona el ser humano en modo automático. No responde a los hechos objetivos, responde a las historias que fabrica sobre esos hechos. Séneca ya nos alertaba sobre este mecanismo. El sufrimiento nace mucho más de las opiniones que formamos que de las situaciones que realmente vivimos. Y ahí radica una de las trampas más peligrosas de la mente humana. Inventa, exagera, dramatiza, y sin que te des cuenta terminas cargando un peso que no proviene del mundo exterior, sino de tu interpretación subjetiva. Los estoicos entrenaban exactamente lo opuesto. No buscaban consuelo fácil en frases motivacionales vacías. Buscaban claridad a través de preguntas incómodas. Cuando algo los golpeaba emocionalmente, no se preguntaban ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino ¿cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? ¿Esto realmente revela algo sobre mi valor o revela más sobre la persona que lo dijo? ¿Qué estoy asumiendo como verdad absoluta sin haberlo examinado críticamente? Ese cambio radical en las preguntas es lo que permite reescribir el pensamiento. No borras lo que ocurrió, pero cambias radicalmente el lugar donde eso habitará dentro de tu psique. Reescribir el pensamiento no significa negar el dolor o fingir que no existe, significa quitarle el poder destructivo que ejerce sobre ti. Es como observar una tormenta y declarar con serenidad: no puedo controlar la lluvia, pero sé exactamente dónde construir mi refugio. Y ese refugio se construye con decisiones conscientes repetidas, con nuevas formas de interpretar la realidad,
con el hábito poderoso de no aceptar el primer pensamiento que aparece como si fuera una verdad revelada e incuestionable. Una de las fuentes más silenciosas pero devastadoras de frustración humana es esperar que los demás posean el mismo corazón que tú, que piensen exactamente como tú, que actúen con tu misma integridad, que devuelvan en la misma medida lo que tú entregas generosamente. Te entregas con autenticidad total, ofreces apoyo incondicional, actúas con lealtad inquebrantable y, en el fondo, aunque no lo admitas en voz alta, esperas que esa entrega regrese como un boomerang. Pero en la realidad cruda, muchas veces no regresa. Tú ofreces respeto y recibes irrespeto. Tú entregas amabilidad y recibes frialdad glacial. Tú manifiestas transparencia y recibes silencio calculador. Y entonces comienza el ciclo amargo y destructivo. Tu mente intenta comprender, justificar, encontrarle sentido lógico, pero lo único que crece exponencialmente es la sensación abrumadora de injusticia. Marco Aurelio lo expresó con una simplicidad que lo cambia todo. Espera que los seres humanos actúen según su naturaleza, no según tu voluntad o tus expectativas. Y esa comprensión lo transforma completamente, porque mientras sigas esperando que los demás te traten con el mismo nivel de conciencia que tú has cultivado dentro de ti, seguirás lastimándote una y otra vez. Las personas no actúan basándose en lo que tú mereces. Actúan basándose en lo que saben, en lo que han aprendido a lo largo de su vida, en lo que cargan emocionalmente. Y eso incluye traumas no sanados, limitaciones no reconocidas, miedos profundos y heridas invisibles que tú no tienes forma de percibir. Aceptar esta realidad no es rendirse ante la mediocridad de otros, es liberarte de la necesidad desesperada de ser comprendido por quien todavía no ha desarrollado la capacidad de comprender. Es entender que cada persona entrega exactamente lo que puede desde su nivel actual de lucidez y que exigir madurez emocional de quien aún vive en completo piloto automático es tan inútil como esperar que una semilla recién plantada se comporte como un árbol centenario. La mayoría intenta calmar la mente exclusivamente con argumentos racionales, pero olvida una verdad fundamental. La mente escucha primero al cuerpo. Cuando la rabia llega, no viene precedida de un aviso cortés. Se insinúa como un calor que asciende por tu columna vertebral, como una presión que oprime tu estómago, como una tensión que endurece tu mandíbula. El cuerpo lanza las señales de alarma mucho antes de que se forme el pensamiento consciente, y si no estás prestando atención, ya estarás reaccionando destructivamente cuando finalmente te des cuenta. Epicteto enseñaba que el primer escalón hacia el autocontrol genuino es dominar lo que los demás pueden ver: tu cuerpo, tu expresión facial, tu tono de voz. Solo después puedes aspirar a dominar lo que nadie puede ver, tus pensamientos, y esto tiene una lógica impecable, porque el cuerpo es el mensajero inmediato de cada emoción. Cuando te cierras físicamente, cuando aceleras tu respiración, cuando endureces tus hombros, estás transmitiendo un mensaje inequívoco a tu cerebro. Estamos en peligro inminente, incluso cuando objetivamente no lo estás. Y ese mensaje simple pero poderoso distorsiona absolutamente todo: tu percepción de la realidad, tu forma de comunicarte, tus decisiones. Dominar el cuerpo no significa fingir una tranquilidad que no sientes, significa construir gradualmente la fisiología de la serenidad auténtica. Es cuando todo te empuja a gritar, pero tú conscientemente bajas el tono. Es cuando todo en tu interior quiere avanzar agresivamente, pero tú das un paso atrás, estratégico. Precisamente ahí es cuando inviertes completamente el juego. El poder verdadero pertenece a quien observa su propia tensión creciente y decide actuar sabiamente a pesar de ella.
Pertenece a quien siente el calor de la furia, ascendiendo, pero rechaza firmemente la invitación a explotar. Hay lugares y situaciones donde el alma aprende a encogerse, entra sonriendo lleno de esperanza, pero progresivamente te vas quedando en silencio. No porque te falte coraje, sino porque sobra tensión en el ambiente. A veces ni siquiera es algo explícito o directo. Nadie te ataca abiertamente, nadie te echa, pero algo profundo dentro de ti siente con claridad: aquí no puedo respirar libremente. Y aún así insistes en permanecer porque crees que es solo una fase temporal, porque te enseñaron a aguantar a cualquier costo y piensas que con suficiente tiempo todo eventualmente se acomodará. Pero lo que realmente se acomoda es tu límite de tolerancia al sufrimiento. Empiezas a normalizar el vivir en estado de alerta constante, a caminar con cuidado excesivo como si todo fuera cristal frágil. Epicteto lo dijo sin rodeos: si algo debilita tu alma, aléjate sin negociar. No negocies con lo que te desestabiliza. No te acostumbres al malestar emocional como si fuera el precio inevitable de existir. Imagina tu mente como un vaso lleno de agua cristalina. Cada ambiente tóxico en el que permaneces, cada presencia manipuladora que toleras, cada relación que te exige demasiado y te devuelve muy poco, deja caer una gota de tinta oscura en ese vaso. Al principio el agua todavía parece relativamente clara, pero día tras día, gota tras gota, te vas volviendo turbio sin darte cuenta, hasta que un día te miras al espejo emocional y ya no te reconoces. Por eso el alejamiento es absolutamente necesario, no como castigo hacia otros, sino como purificación hacia ti mismo. No se trata de huir cobardemente de los problemas. Se trata de dejar de intoxicarte voluntariamente con lo que sabes que no va a cambiar. Existe un tipo de sabiduría que no grita ni se impone, simplemente observa con claridad y actúa diferente. Imagina que cada persona que se cruza en tu camino lleva una mochila invisible cargada en su espalda. Tú no puedes ver qué hay dentro de esa mochila, pero esa persona sí siente el peso aplastante cada segundo. Algunas vienen cargadas de rabia acumulada, otras de miedo paralizante, y otras ni siquiera se han dado cuenta conscientemente de lo que están cargando. Y tú, sin saber absolutamente nada de su historia, terminas recibiendo el impacto de ese exceso emocional. Tal vez sea un empleado que te trata con frialdad inexplicable, un compañero que responde cortante sin razón aparente, un familiar que habla como si cada error del universo fuera culpa tuya. El instinto primitivo te dice que reacciones con fuerza, pero la sabiduría cultivada te invita a mirar más profundo. La empatía estoica no consiste en ponerte en el lugar del otro de forma sentimental. Consiste en darte cuenta de que quizás el otro ni siquiera sabe dónde está parado emocionalmente. Consiste en comprender que no es algo personal dirigido específicamente contra ti, es algo histórico arraigado en su biografía. Marco Aurelio practicaba esto incluso con sus enemigos políticos más acérrimos. Antes de juzgar a alguien, se formulaba una pregunta devastadoramente honesta: si yo hubiera vivido exactamente la misma vida que él, pensado las mismas cosas, sufrido los mismos dolores, ¿actuaría de manera diferente? Esa reflexión repetida con honestidad brutal no transforma mágicamente al otro, pero sí transforma radicalmente la manera en la que tú lo percibes. Y eso lo cambia absolutamente todo. Hay días en los que llegas al final agotado mental y emocionalmente, pero sin poder identificar exactamente por qué. Miras hacia atrás, intentando hacer un balance, y no logras señalar nada verdaderamente importante o significativo que hayas logrado. Solo respuestas apresuradas a mensajes, interrupciones constantes, tareas que parecían urgentes, pero que ahora ni siquiera tienen sentido.
Es como si tu energía vital hubiera sido secuestrada por 1000 pequeñas cosas insignificantes, y en el fondo, así fue exactamente. Séneca decía con claridad, la felicidad genuina está en enfocarse en lo que realmente importa, pero el mundo conspira para empujarte en la dirección opuesta, te llena de distracciones brillantes, provocaciones calculadas, urgencias fabricadas. Reaccionas a un mensaje grosero que no merecía ni un segundo de tu atención. Respondes una crítica que no valía absolutamente nada. Te molestas con alguien que se cuela en la fila como si eso definiera tu día. Entras en discusiones que no cambiarán absolutamente nada. Y al final del día estás mentalmente devastado por cosas que no deberían haber durado más de 5 segundos en tu conciencia. Lo esencial no grita desesperadamente por atención, no exige con violencia, no dramatiza cada situación. Lo esencial es silencioso y profundo. Es aquello que permanece firme cuando todo el ruido finalmente se desvanece. Y solo quien aprende a proteger ferozmente lo esencial puede vivir con ligereza auténtica en un mundo cada vez más pesado. Existe una ilusión sutil pero devastadora que nos atrapa, la creencia de que con suficiente esfuerzo y determinación podemos hacer que todo salga perfectamente, que podemos salvar cualquier relación, aclarar todos los malentendidos, cambiar comportamientos ajenos, convencer a alguien que aún no ve, evitar toda pérdida. Pero detrás de esa búsqueda obsesiva hay una verdad incómoda que pocos quieren admitir. Cuanto más intentamos controlar lo que no nos pertenece, más nos alejamos de nuestra propia serenidad. El desapego emocional no es frialdad calculadora, es inteligencia emocional refinada. Es cuando finalmente entiendes que existen vínculos que solo se sostienen con esfuerzo unilateral agotador, expectativas que jamás serán correspondidas, diálogos que se repiten como ciclos viciosos sin salida. Los estoicos no recomendaban la apatía destructiva, recomendaban el realismo compasivo. Séneca afirmaba que gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse tercamente a los hechos. Cuando aceptas lo que es, cuando dejas de idealizar el potencial de quien ya mostró claramente sus límites, algo profundo dentro de ti se reorganiza. Dejas de luchar inútilmente contra la corriente y empiezas a nadar en dirección a tu propia integridad. No es una ruptura dramática y escandalosa, es una decisión silenciosa pero firme. No esperar más de quien simplemente no puede dar. No exigir presencia de quien ya se fue por dentro hace tiempo. No insistir en lazos que solo se mantienen por costumbre o por miedo. Practicar el desapego emocional es rechazar definitivamente el papel de rehén emocional. Es cuando decides con firmeza inquebrantable que tu estabilidad no va a depender del estado de ánimo variable de alguien más, de la atención que te den o te quiten, de la ausencia o presencia de nadie. Es cuando haces silencio frente a la necesidad compulsiva de tener la razón, de ser comprendido por todos, de justificar cada paso que das, y en su lugar colocas algo infinitamente más valioso: el autocuidado consciente. Tu paz auténtica comienza exactamente en el punto preciso donde dejas de intentar controlar obsesivamente lo que no depende de ti. Si estas palabras resonaron en algún lugar profundo de tu ser, deja en los comentarios: hoy elijo la calma. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo desesperadamente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que transforma radicalmente tu forma de experimentar la vida. Explora más videos en el canal y descubre cómo el estoicismo puede revolucionar tu manera de enfrentar cada día. Porque juntos estamos construyendo una comunidad inquebrantable de personas que eligieron la paz interior como su fortaleza más grande y valiosa.